Noches, sean todos ustedes bienvenidos a este viernes de familia. Hoy, como todos los viernes, vamos a ser edificados en la palabra de Dios. Cada viernes el Señor trae una riqueza especial para cada uno de nuestros espíritus. Así que le invito para que la pueda disfrutar, para que allí desde su hogar usted pueda compartir esta enseñanza y para que estemos muy atentos a todo lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a darle gracias a nuestro Padre por todo lo que Él nos permite vivir. Padre, en esta noche, Señor, damos gracias a ti, Padre, por todo lo que tú nos has entregado en Cristo. Gracias, Señor, por habernos alcanzado, Señor. Gracias porque tú eres el que inquieta nuestro espíritu, Señor, para que estemos atentos a tu voz, a tu palabra y para que tengamos el anhelo de crecer en entendimiento y conocimiento. Queremos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que ilumine, Señor, nuestro entendimiento y nos ayude cada día a avanzar, Señor, en todo lo que compete a la vida y a la piedad, como lo dice tu palabra. Gracias por habernos escogido, Señor, y oramos para que día tras día, Señor, tú nos sigas enseñando a vivir la vida que a ti te agrada. Toda la gloria y la honra son para ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar con esta enseñanza que Dios me ha permitido preparar para que cada uno de nosotros crezcamos cada día más y conozcamos lo que Dios anhela que sepamos acerca de Él y de la vida que Él diseñó para nosotros. Vamos a hablar acerca de un llamado que cada uno de nosotros tenemos y es ese llamado a vivir bajo la voluntad de Dios. Hemos sido llamados para vivir en su voluntad y no en la nuestra. Cuando nosotros podemos entender eso, vamos a poder disfrutar nuestra vida. Quiero iniciar recordándoles a cada uno de ustedes algo que yo sé que todos tienen muy en cuenta, pero siempre no está de más el poder recordar. El poder recordar que Dios inició este propósito en cada uno de nosotros con Adán y con Eva. Recordar que Adán fue puesto en un lugar llamado el Edén y que en ese lugar Adán no tenía ningún tipo de necesidad. Adán no tenía que preocuparse por pagar un arriendo o por pagar servicios o por su salud, porque tenía salud, porque todo Dios se lo había entregado para que él lo pudiera disfrutar. Esa fue la voluntad de Dios para la primer pareja que él diseñó en la tierra. Luego le dio una esposa, le dio su esposa y al igual que Adán, Eva podía disfrutar de todo lo que Dios había puesto en el Edén para que ellos disfrutaran. Entonces podríamos hacernos una pregunta en esta noche. ¿Qué pasó? ¿Por qué si esta pareja gozaba de todo lo que Dios les había dicho, les había entregado, no tenía ningún tipo de necesidad, ni económica, ni física, porque todo lo tenían en el Edén? Entonces, ¿qué les impulsó a ellos a fallar? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Pues yo también me la hice y encontré que lo que pasó especialmente en el corazón de Eva fue que no tuvo agradecimiento con Dios. Ella se fijó en lo que faltaba en su vida y dejó de ver lo que ya tenía. ¿Cuántas personas en el mundo no hay que han fijado su mente y sus ojos y todo su vida en lo que falta y han dejado de ver lo que ya Dios le ha entregado? Espero que usted no sea una persona de esas. Pero si es así, recuerde que con Dios lo tenemos todo. En Cristo tenemos todo lo que nosotros necesitamos para esta vida. Pero muchas veces nos desenfocamos y tomamos la actitud que tuvo Eva de desagradecimiento hacia Dios. Y empezamos a anhelar y a querer tener cosas, muchas veces materiales, y eso hace que se vivan vidas frustradas. Hay muchas personas que se han frustrado porque no tienen lo que ellos quieren y eso es voluntad humana, sin tener entendimiento de que la voluntad de Dios es buena, agradable
y perfecta. Y por lo tanto, si yo no tengo algo, es porque la voluntad de Dios no se ha establecido. Y eso fue lo que pasó con Eva y lo que pasa con muchos seres humanos aún en nuestro tiempo hoy en día. La falta de agradecimiento. Ella se fijó en lo que faltaba y fue algo que no se dio de un momento a otro. Fue algo que empezó a llegar primero a su mente, empezó a anhelar y empezó a caer en frustración hasta que hizo lo que era su voluntad, apartándose de la voluntad de Dios, y vemos las consecuencias que tuvo esta decisión para ella y para Adán. Así que si hay algo que el ser humano tiene que aprender de su vida es a dar gracias y a ser agradecido con lo que Dios nos ha entregado. Un hombre que podemos encontrar en la palabra de Dios que siempre fue agradecido con Dios fue David. Dice la palabra que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y en todo siempre le estaba dando gracias a Dios. Si ustedes han leído la historia de David, David pasó por grandes dificultades, pero también el Señor le concedió el reino de Israel y pudo también tener muchas glorias en su vida. Vemos también que este hombre perdió un hijo, pero aún en esa situación difícil, él pudo agradecer a Dios. Y si leemos los salmos, podemos darnos cuenta de que él siempre tenía en su corazón agradecimiento por Dios. Quiero que podamos leer el Salmo 100, dice la palabra: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En este salmo podemos ver cómo este hombre siempre tenía agradecimiento para con Dios. También lo hizo su hijo Salomón. Su hijo Salomón fue un hombre que contó con toda la sabiduría porque él se la pidió a Dios. Dice la palabra que nadie en la tierra como Salomón, lleno de sabiduría. Dios le entregó sabiduría, le entregó riquezas y él en su tiempo todo era admirado por muchos emperadores, por todas sus riquezas y por lo que él había podido conceder. Pero ¿saben qué? Que quiero decirles que hoy nosotros somos mucho más bendecidos de lo que fue Salomón. Si lo hablamos materialmente, a pesar de que en su tiempo él tenía todas sus comodidades, hoy tenemos muchas más comodidades de las que tenía Salomón. Nosotros contamos con televisión, tenemos aire acondicionado, algunos ventiladores para soportar este calor. Él no tenía ni gozaba de esas cosas en su tiempo porque no existían. Tenemos una buena cama, tenemos podemos andar en carro, en auto. Él no lo podía hacer porque en su tiempo eso no se veía. Entonces, si hablamos de materialmente nosotros tenemos muchas más bendiciones, perdón, muchas más comodidades de las que tuvo Salomón en su tiempo. Por eso debemos de mirar y de agradecer a Dios por lo que tenemos. Siempre tener un corazón de agradecimiento para poder disfrutar de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quiero que podamos ir al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice la palabra: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí en esta palabra de Primera de Tesalonicenses, Pablo está hablándole a los tesalonicenses, diciéndole que siempre tenían que tener esas actitudes en su vida.
Les decía que debían de estar siempre gozosos, orar todo el tiempo, orar sin cesar y dar gracias en todo, porque esa era la voluntad o es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en Cristo. Así que vamos a entrar un poco más en el estudio de este versículo y vamos a ver a qué se refiere Pablo y qué cosas debemos nosotros de tener en cuenta para vivir bajo la voluntad de Dios, a lo que cada uno de nosotros ha sido llamados. Entonces vemos que inicia diciendo que debemos de estar siempre gozosos. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez qué es el gozo? Pues quiero decirles que el gozo es una decisión que cada uno de nosotros decide, que cada uno de nosotros toma, perdón. Eh, en ese tiempo, la ordenanza que Pablo dio fue a estar gozosos. Y esa decisión proviene de un espíritu entregado al Señor. El espíritu vive en nosotros, el Espíritu de Dios vive en nosotros y allí es donde nosotros podemos experimentar el gozo. El gozo es algo interno, no es algo externo. El gozo es muy diferente a la felicidad, porque la felicidad es un sentimiento que está en nuestra alma y se produce por algo externo. Podemos estar felices tal vez porque nos hicieron un regalo, porque a los que les gusta el fútbol ganó su equipo favorito. Eso produce felicidad, ¿verdad? Pero eso viene de causas externas. Podemos estar felices o reír mucho porque alguien nos hizo cosquillas o por todas las situaciones externas que causan felicidad. Pero pasado el tiempo, esa felicidad ya no va a estar. Es lo mismo que la tristeza viene a nuestra alma por causas externas, pero resulta que el gozo no viene de afuera hacia adentro, sino de nuestro espíritu hacia afuera. Se expresa de esa forma en nuestra vida y eso proviene del espíritu del hombre. Proviene de ese espíritu que ha sido formado en Cristo y por eso produce gozo. Para nosotros poder producir ese gozo necesitamos tener nuestro espíritu lleno de Él, formado en Él, para que esto se produzca en nuestras vidas. El gozo es una condición interna y resulta de una vida en el espíritu, de un conocimiento interno, de una convicción y entendimiento de lo que Dios es y de lo que yo soy en Él. Y eso no cambia con lo que suceda en mi vida. Cuando yo tengo esa convicción dentro de mi espíritu, cuando el conocimiento que he obtenido acerca de Dios está en mi espíritu, no hay ninguna situación externa en mi vida que pueda quitarme ese gozo. Podemos pasar por crisis, por enfermedad, por angustias, por necesidades que van a ser externas, pero el gozo que llevamos dentro siempre va a estar allí y no va a poder ser quitado ni arrebatado por nada ni por nadie, porque proviene de un espíritu que está convencido de que Dios ha hecho grandes cosas y de que somos en Él y en Cristo algo y eso no nos va a dejar estar en tristeza. Eso produce gozo a nuestra vida. Quiero que podamos leer 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 27. Dice la palabra, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más peligrosas, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar.
en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Con todo esto se enfrentaba Pablo. Lo azotaban, lo insultaban, vemos que tenía peligros por todo lugar, pero eso nunca fue un limitante para que él pudiera gozar, para que él pudiera estar gozoso con lo que él hacía. Él se entregó sin importar las situaciones externas que lo pudieran agobiar. Aunque eran situaciones extremas, el gozo siempre lo mantuvo. Con todo eso siempre estuvo gozoso porque él dependía de una realidad interna y eterna que Dios le había concedido. Por lo tanto, ninguna de esas situaciones le hizo a él retroceder y pudo experimentar el gozo que Dios le había entregado. Y vamos a leer en Segunda de Corintios capítulo 12, versos del 9 al 10, dice la palabra. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vemos que Pablo entendió que eso provenía de lo más profundo de su ser. Y que aunque él en sus fuerzas se sintiera muchas veces débil, cuando él entendía y cuando él reconocía que él dependía de Dios, de Cristo en su ser, eso era lo que lo hacía fuerte. Entonces, no sé qué situación tú estés pasando. Cada uno de nosotros tiene situaciones difíciles en la vida, pero necesitamos que sea el gozo del Señor en nosotros. Eso es lo que nos hace fuertes. No pensemos en nuestras debilidades, no pensemos en nuestras angustias, pensemos en lo que portamos dentro, en lo que se nos ha entregado en Cristo y eso nos va a dar la salida y nos va a permitir estar siempre gozosos como nos lo instruye la palabra aquí en Primera de Tesalonicenses. Otra cosa de la que nos hablaba este versículo es orar sin cesar. El orar sin cesar es una dinámica del espíritu, pero eso tiene que ver con la comunión que yo tengo con Dios. Necesitamos entender que el orar en nosotros tiene que ser todo el tiempo. Y el orar sin cesar no quiere decir que me la voy a pasar todo el día, hable, que hable, que hable, que hable, que hable, sin tener ningún entendimiento de lo que hablo. Así no es la oración. La oración es una frecuencia que nos comunica con Dios. Yo sé que todos conocen las frecuencias que hay en un radio, ¿verdad? Tú decides cuál vas a escuchar, si AM, si FM, según la frecuencia que escuchamos, así mismo se escucha lo que, lo que se emite por cada frecuencia. La oración es esa frecuencia que nos conecta y nos mantiene en comunión con Dios. Necesitamos aprender a conocer la oración. Necesitamos entender que si no hay una comunión con Dios, nosotros no podemos disfrutar de la oración. Necesitamos poder estar en esa frecuencia todo el tiempo y entender que la oración no es ponernos a decir cosas sin sentido, a tal vez orar. Creemos que el que ora más duro o el que grita más duro es el que tiene comunión y no es así, porque la oración no proviene de nuestra vida física y de nuestro intelecto humano, sino del Espíritu que nos habita a cada uno de nosotros.
Nosotros estamos orando cuando meditamos en la palabra del Señor, cuando escuchamos en el Espíritu lo que Él nos está diciendo. Necesitamos aprender a orar correctamente y a entender que la oración no proviene de nuestro cuerpo ni de nuestro físico, porque muchas veces creemos que tenemos que orar de rodillas o tenemos que orar de pie. Podemos hacerlo de cualquier forma, podemos estar sentados, podemos ir conduciendo el auto, podemos estar en la cocina haciendo nosotras las mujeres el almuerzo, en cualquier lugar donde nosotros estemos, podemos estar orando porque es algo que proviene de nuestro espíritu y en cualquier momento podemos decirle al Señor muchas cosas en el camino, en las ciudades, en los campos, en cualquier lugar tenemos ese sentir, esa frecuencia que nos comunica con el Señor. Muchas veces creemos que la oración tiene un horario específico, como en el antiguo pacto, que eran 3 veces al día, como lo hacía Daniel, una vez en la mañana, al mediodía, en la tarde, y la gente tendría que seguir esa hora específica para hacer la oración. Y nosotros no tenemos horario, nosotros estamos orando las 24 horas del día porque no lo hacemos en nuestro intelecto humano, sino en nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu está conectado con el espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios ha dado vida a nuestro espíritu y desde allí nosotros mantenemos en continua oración. También entendemos que la oración, como les decía, no es algo que se hace en nuestro físico, no importa la posición que lo hacemos en el espíritu. No le pongamos límites a nuestras oraciones. Nuestra oración tiene que ser sincera y provenir de un espíritu que ha sido regenerado en Dios. La oración es el respirar del espíritu. Humanamente nosotros respiramos sin que nadie nos lo diga. Nosotros no vivimos pensando, ¿será que hoy sí respiré? ¿Será que lo estoy haciendo bien? Innatamente nuestro cuerpo respira. Y así es nuestro espíritu en la oración. La respiración de nuestro espíritu es la oración. Y siempre cuando nosotros tenemos nuestro espíritu conectado en comunión con el Señor, nuestro espíritu está allí atento a lo que Dios quiere y emitimos con nuestros labios, con nuestras palabras, lo que queremos hacer o decir, lo que quiere el Espíritu decir. Lo podemos hacer una persona, dos, o se puede hacer en la congregación. Se puede hacer exaltando el nombre de Dios, declarando lo que el Señor es y lo que ha hecho en nuestras vidas. Hay muchas formas de hacer. Lo importante es que entendamos que se hace todo el tiempo porque es algo que proviene de nuestro espíritu y que como respiramos físicamente, nuestro espíritu respira a través de la oración y mantiene en comunión con Dios. Cuando tenemos un espíritu vivo, este espíritu siempre está orando y necesitamos de ser conscientes de lo que pasa en nosotros para poder disfrutar la vida que Dios nos ha entregado y para poder escuchar lo que Dios dice. Hay mucha gente que dice que no escucha a Dios, que no puede entender y no puede escuchar a Dios. Y eso sucede porque no nos hemos enfocado en nuestros sentidos físicos, en lo que puedo ver y en lo que puedo escuchar en mi vida, en mis sentidos físicos. Necesitamos cerrar nuestros sentidos físicos para que se pueda abrir ese sentido en nuestro espíritu y podamos ver no con nuestros ojos humanos, sino con los ojos del entendimiento del espíritu y poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Cuando nuestro espíritu está vivo, tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros y es Él a través de nosotros el que ora por nosotros. La palabra dice que Él intercede por nosotros aún con sonidos indecibles. Eso es oración. Eso es poder estar conectados y poder
disfrutar esa vida, porque tenemos a alguien que intercede por nosotros. La intercesión no es que yo voy a orar por un grupo de personas a interceder por las demás, no, es Dios, es el único intercesor y Él intercede dentro de nosotros, en nuestro espíritu delante del Padre. No es allá afuera, porque muchas veces creemos que Él está afuera intercediendo allá al lado de Dios, no, Él está dentro de nosotros intercediendo. Muchas veces dice la palabra que no tenemos que orar, no sabemos qué decir, pero Él está allí para que no seamos nosotros en nuestras debilidades y en nuestras fuerzas, sino Él el que nos fortalece y Él el que ora en nuestro espíritu para podernos conectar con Dios. Esa es la oración que Dios quiere que conozcamos, el orar todo tiempo, el orar sin cesar, pero para eso necesitamos conocer esa vida que portamos y entender que nuestro respirar en nuestro espíritu es eso, es la oración, es lo que nos conecta con Dios. Bueno, vamos con el tercer punto que dice que debemos de dar gracias en todo. En toda situación debemos de dar gracias, ante cualquier situación. Y volvemos a lo que iniciamos, ¿verdad? Un corazón que no es agradecido con el Señor no puede disfrutar porque vive frustrado, vive quejándose, vive en total amargura porque no agradece, no puede ver lo que Dios ha puesto en su corazón. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21, la palabra dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira que cómo el no agradecer a Dios nos hace que nuestro corazón se llene de oscuridad. Y cuando no somos agradecidos, dejamos de ver lo que tenemos y nuestro corazón se entenebrece. Nuestro corazón no puede disfrutar. Y es el caso de muchas personas que vemos hoy en nuestra vida. Una persona que no agradece es una persona que está llena de queja, de cosas negativas, siempre está pensando en lo negativo, nunca ve lo que Dios le ha entregado y siempre está viendo sus necesidades, no puedo, no tengo, no hay, porque su mente está enfocada en eso y no pueden disfrutar. Y por lo tanto, su corazón se oscurece y no puede vivir la vida que Dios le ha entregado a cada persona. Así que aquí Romanos nos habla claramente, el problema de los hombres ha sido eso, la falta de agradecimiento. ¿Cuántas personas hay que no disfrutan de sus hijos, de sus nietos, de su familia? Tenemos salud. ¿Ustedes saben cuántas personas hay en el mundo que no tienen un techo, que no tienen una casa? Hay muchísimas personas que no disfrutan de eso. Y a veces nosotros teniéndolo nos amargamos por las cosas que nos hacen falta. Hay cuántas personas hoy en día en un hospital con dificultades de salud graves. Nosotros estamos sanos para poder disfrutar de lo que Dios nos entrega. Y aun si hubieran motivos de enfermedad, no nos enfoquemos en eso, enfoquémonos en lo que Dios ha dicho para que nosotros podamos disfrutar en lo que Él nos ha entregado una vida nueva, una vida llena de riquezas en Cristo, que lo que tenemos que hacer es conocer esa voluntad para nosotros poder estar tranquilos y no fijarnos en lo que nos está haciendo falta. Agradezcámosle a Dios por todo. Les quiero contar algo, una historia. Había una vez un ciego y en el cartel decía, soy ciego, por favor ayúdenme, no tengo dinero. Y pasó alguien y vio ese aviso y quiso cambiar. Y después de que ese aviso fue cambiado, él empezó a ver que la gente más y más le daba y más le daba. Entonces él le preguntó a esa persona, ¿qué fue lo que usted escribió en mi cartel? Porque desde que usted lo hizo, no puedo, no sé por qué la gente está ayudándome aún más.
Y él le dijo que había cambiado el cartel de soy ciego, no puedo ver, por un cartel que decía, qué hermoso es este día, aunque yo no lo pueda ver. Vemos cómo ese mensaje hizo que la gente que transcurría por ahí pudiera valorar eso, de que podían ver algo que él no veía, y eso hizo que la gente le ayudara más. El ser agradecidos hace que nuestra conducta sea diferente hacia las demás personas. Vemos en el caso de Nabal que fue un hombre que no fue agradecido con lo que David había hecho por él. Y cuando David le pidió y le requirió de una ayuda, se la negó. Porque Nabal, en la palabra lo pueden encontrar, Nabal era un hombre amargado, que tenía muchas riquezas, pero no las disfrutaba. Y cuando pudo brindar una ayuda en agradecimiento, no lo hizo. Y eso más adelante le costó su vida y vivió una vida frustrada. Y eso no es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros podamos disfrutar de su voluntad y entender que Él nos ha llamado para que vivamos en su voluntad y no en la nuestra. Que dejemos de estar enfocados en lo que nos falta y entendamos que dentro de nosotros portamos lo mejor, portamos el Espíritu de Dios habitando en nuestro espíritu y que necesitamos incrementar ese conocimiento para poder experimentar y formar a Cristo en nosotros. Esa es la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos en su voluntad. Un ejemplo también de eso lo podemos ver con el hijo pródigo. Hace unos días atrás, los que estuvieron en el servicio pudimos ver cómo la pastora nos daba una enseñanza de lo que eran estos hijos. Y podemos ver que el hijo mayor tenía todo, lo tenía todo, pero estaba tan enfocado en trabajar, en hacer cosas para tener todo bien, que no lo disfrutó. Y que cuando vio que su padre recibió a su hijo menor con fiesta, mató un becerro para obedecerle a él, le reclamó, le dijo, pero ¿por qué si yo siempre he estado contigo, no has hecho eso conmigo? Y el padre que le contestó, tú siempre lo has tenido todo. Que no nos pase lo de ese hijo, que no se enfocó tanto en sus quehaceres, en sacar todo adelante, que nunca tuvo tiempo, a pesar de que estaba con el padre, nunca tuvo tiempo de sentarse con su padre y decirle, Padre, gracias por todo lo que tú me has dado. Él administraba todo, pero nunca lo entendió y no agradeció. Y cuando vio que Dios, que el Padre entregó eso a su hijo, su corazón se llenó de rabia porque no había sido agradecido a su tiempo, porque todo lo que hacía no le permitió a él ver lo que tenía. Que no nos pase eso, seamos agradecidos con lo que Dios nos ha entregado. Tenemos todo en Cristo, en Él hay plenitud. Todas las cosas fueron creadas por Él, en Él. Entonces no tenemos que estar frustrados ni estar anhelando lo que nosotros no podemos tener, solamente si está en la voluntad del Señor. Se os dará y si no, tendremos que vivir tranquilos con lo que Dios ponga en nuestra vida. Quiero que podamos leer en el libro de Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 11, lo que la palabra del Señor nos está mostrando. Dice la palabra, Segunda de Corintios 9:11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Estamos enriquecidos en todo. Muchas veces creemos que esas riquezas son materiales. No, tenemos todo. Tenemos vida en Cristo, estamos completos. Y dice que eso es para que tengamos liberalidad en todo. Y eso produce en nosotros acción de gracias hacia Dios. Hemos sido liberados.
Y el producir de eso en nosotros es darle gracias a Dios por todo. También quiero que podamos leer Colosenses capítulo 3 verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí es clave esto. La voluntad de Dios es que seamos muy agradecidos en todo tiempo, que podamos siempre estar allí dándole gracias al Señor, viviendo en su voluntad, como lo decía nuestro versículo inicial en Tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 5, 16 al 18. Estemos siempre gozosos, orando en todo tiempo, dando gracias al Señor, porque es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Vivamos en su voluntad. Dejemos nuestra voluntad a un lado. Dejemos nuestro yo a un lado y permitamos que en esa voluntad que Dios estableció para nosotros podamos disfrutar lo que se nos entregó. Dejemos de mirar lo que nos falta, porque eso no nos va a permitir disfrutar. Y disfrutemos lo que tenemos hasta ahora. Dios nos da todo. Dios nos da todo. Las cosas materiales nunca van a llenarnos. Hay mucha gente que lo tiene todo, que no le falta nada económicamente, pero no pueden disfrutar de la paz que solamente puede darnos Dios. Así que mis hermanos, les invito para que podamos tener esto muy en cuenta, para que reflexionemos en el llamado que tenemos a vivir en la voluntad de Dios y estemos siempre gozosos porque tenemos todo. ¿Qué más podemos pedir? Seamos agradecidos con el Señor, vivamos orando en todo tiempo, porque es algo que proviene de nuestro espíritu, y seamos gozosos, porque recordemos que la felicidad es un sentimiento del alma y el gozo proviene de nuestro espíritu. Que tengan una bendecida noche. Dios continúe llenándole de todas las riquezas que Él nos entrega para que seamos libres y demos gracias a Dios por todo. Así que vamos a darle gracias al Señor nuevamente por lo que nos ha entregado en este tiempo. Padre, gracias, amado Señor, por todo lo que tú nos has entregado, Señor. Gracias por la vida de Cristo, Señor. Gracias por el gozo, Señor, que tú has puesto en nuestro espíritu, Señor, porque entendemos que ese gozo, Señor, proviene de una vida en Cristo, proviene de tener ese conocimiento en nosotros y la certeza de que es Cristo quien pelea a favor de nosotros, que es Él el que vive en nosotros, que en nuestras debilidades, Señor, nada podemos hacer, pero somos fuertes en Él. Y Él es el que nos prepara para llevar vidas en gozo, para poder estar orando en todo tiempo, Señor, como lo hace nuestro cuerpo al respirar, nuestro espíritu, Señor, ora en todo tiempo y en todo momento, Señor. Gracias te damos, amado Dios, por lo que nos has entregado. Señor, quitamos nuestra mirada de las cosas que nos faltan, entendiendo, Señor, que en ti todo lo tenemos y que tú has puesto, Señor, la eternidad en nuestro corazón para que vivamos enfocada en ella, Señor. Gracias por cada persona que hoy, Señor, escuchó este mensaje, Señor. Oro, Señor, para que seas tú dando entendimiento y sabiduría, Señor, y para que todos podamos vivir en la integridad de ser hijos tuyos, Señor, entendiendo que hemos sido llamados a vivir en la voluntad tuya. Te damos a ti todo honor y toda gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que pasen una bendecida noche y espero que siempre estén gozosos y dando gracias a Dios en todo. Bendiciones.